Sean bienvenidos nuevamente a las habladurías del podcast. Hoy vamos a hablar de la niñez de nuevo, porque el miércoles pasado estuve hablando con un compañero de clases sobre la adultez y la niñez y todo eso. Para ponerlos más en contexto, yo estoy dando ahora, este último semestre que pasó, yo estaba dando una clase de estadística que era 2 veces a la semana. Entonces, los miércoles me tocaba irme a las 6 de la mañana, casi 7 de la mañana, hacia la universidad porque la clase empezaba a las 7:30. Entonces, ya se podrán imaginar el cansancio que yo sentía esas horas, esos días. Entonces, el punto es que generalmente esos días los compañeros llegaban muy tarde y yo era de las primeras que llegaba, yo y otro compañero. Entonces, ese día llegué yo primero y después llegó mi compañero. Y después llegó la profesora. Y solo habíamos 2 estudiantes hasta ahora y eran ya literalmente las 7:30. Ok, el caso es que mi compañero, él era conocido por pararse en medio de la clase porque sufre de la espalda y cosas así. Y ahí nos pusimos a hablar con la profesora también de que justamente esa aula donde nos tocaba los miércoles está en un 3er piso. Entonces nos pusimos ahí a hablar de, no, que eso cansa demasiado, que tal y tal y tal y tal. Y que, ay, no, que... Entonces la profesora empezó a decir como, no, que si ahora estás cansado a esta edad, ¿qué será cuando seas viejo? Y mi compañero y yo nos quedamos como que sí, ¿qué será cuando seamos viejos? Ya vamos a estar todos acabados, ¿no? Entonces, después de eso la conversación llegó a un punto en el que mi compañero dijo algo como que yo no entiendo por qué cuando éramos niños deseábamos tanto crecer. Y yo me quedé como, sí, 100%. Porque es algo que he pensado mucho también. Y me he dado cuenta de eso, de que uno piensa demasiado cuando es chiquito, como que ya quiero crecer, ya quiero crecer. Y cosas así. Entonces estuvimos hablando de eso. Y yo me acuerdo que yo le dije que uno quiere tanto crecer porque uno ve a los adultos haciendo cosas que uno no puede hacer. Y uno se queda como que, yo quiero hacer eso, pero no soy adulto para hacerlo, ¿entienden? Entonces él dijo como que sí y empezó a hablar de su sobrino, que su sobrino era como que un niño que realmente disfrutaba su niñez y él decía que su sobrino decía que no quería crecer, que no quería ser grande nunca o algo así. Y es algo que también me puse a pensar después, que yo de pequeña, mucho más pequeña, antes de ser adolescente, yo llegué a pensar, bueno, no llegué a pensar, pero sí me obsesionaba la historia de Peter Pan, en el sentido de no crecer, de ser un niño por siempre y la felicidad. Pero fue como cuando llegué a la adolescencia que empecé a desear cosas de adultos, ¿entienden? Entonces, él expresó eso de su sobrino, que su sobrino no quería crecer. Y tal vez sea por eso mismo, o sea, como todavía no ha llegado a la adolescencia, porque creo que me dijo que su sobrino tenía como 8 o 9 años, casi adolescente podría decirse. Entonces, tal vez todavía ese deseo, porque es que como cuando uno es niño uno ve las cosas tan fáciles. Bueno, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no.
Entonces, tal vez por eso. Entonces también él decía que su sobrino lloraba cada vez que cumplía años. Y eso simplemente me recuerda a mí, literalmente, porque no tanto en mi niñez, realmente yo nunca no solía llorar en mis cumpleaños, hasta creo que cumplí 16, 15 años que empecé, creo que 15 años, sí, creo que 15 años empecé a Latinoamérica Momentos, escucha una guagua anunciadora. Ok, como iba diciendo, creo que desde los 15 años, como que cada vez que cumplo años, lloro por alguna razón. O bueno, sí hay una razón específicamente, crecer, literalmente. No sé, me da mucha nostalgia cuando cumplo años y generalmente lloro. Entonces, sí, eso me acordó a mí por eso, pero que un niño lo haga, no sé, me resultó curioso cuando lo dijo porque yo no recuerdo haber llorado por miedo a crecer cuando fui niña. Capaz que sí, pero realmente no lo recuerdo. Entonces sí, después de eso, la clase empezó normal y yo me quedé pensando en eso. Y tanto así que, o sea, lo anoté y dije, tengo que hablar de esto en un próximo capítulo porque realmente ya no sabía de qué más hablar en un nuevo capítulo. Entonces sí. Entonces me puse a pensar ahí mismo, ese día me acuerdo. Y nada, me puse a anotar eso. O sea, literalmente yo anoté por qué anhelamos tanto crecer. Y sí, es curioso, porque realmente no es algo tan positivo y a la vez la gente lo pinta tan positivo, o bueno, uno lo ve tan positivo cuando es pequeño. Por eso de que yo le dije a mi compañero que uno ve a los adultos hacer ciertas cosas que uno sabe que no puede hacer porque es como que, y más cuando eres adolescente que estás como que entre medio, o sea, no eres lo suficientemente viejo ni lo suficientemente joven para ser o ser tal o tal cosa. Entonces, uno se siente así como entre medio. Y yo me puse a pensar en eso y en cómo cuando uno es pequeño, uno ve en todas partes cómo se idealiza la adultez. O sea, cómo la gente te pinta cosas del ser adulto y cómo uno de niño lo ve tan maravilloso en ese sentido porque realmente a los niños no se les toma en cuenta o no se les toma en serio. Y a los niños ni mayormente a los adolescentes. Y creo que por eso también uno cuando es adolescente se va dando cuenta de las cosas que hacen los adultos y cómo ellos no nos toman en cuenta. Entonces, por eso deseamos más crecer y ser adultos que seguir siendo adolescentes o preadolescentes. Entonces es algo que nosotros mismos y bueno, la sociedad nos obliga a idealizar antes de llegar a ser adultos. La misma sociedad nos llega a plantear eso de que mira, los adultos hacen tal y tal cosa, a ellos sí se les toma en cuenta. Si lo dice un adulto, 100% siempre va a estar bien, porque ellos son mayores, ellos tienen la experiencia, ellos tienen la madurez, cuando realmente no todos los adultos nos hemos podido dar cuenta que no tienen la madurez muchas veces, que un adolescente, aunque se puede decir que muchos adolescentes suelen tener mismos patrones de
sus emociones, obviamente, a flor de piel, porque obviamente a esa edad te estás descubriendo más y todo eso, y puedes llegar a ser más sensible y puedes percibir las cosas de forma diferente, pero eso no te hace más ni menos inmaduro realmente, porque es tu perspectiva y realmente es válida. Yo considero que es válida porque todos estamos aprendiendo a crecer en ese momento, y no solamente en ese momento, porque de adultos igual estamos aprendiendo, no es como que de adultos ya es como que vivimos todo lo que teníamos que vivir o algo así. Realmente no. O sea, solo son etapas, literalmente. O yo lo veo así, etapas, edades y no sé. Eso, y que efectivamente, no sé, las personas creen que la edad significa todo en cierto punto. Obviamente hay límites en la vida, o sea, sinceramente hay cosas que uno como niño o uno como adolescente no debe de vivir, porque para eso son las etapas, obviamente. Pero qué sé yo, o sea, yo pienso que todos, independiente de las edades que tengamos, debemos ser tomados en cuenta, porque realmente, así como existen las etapas, deben de ser vividas. Entonces, cuando tú como niño ves que siendo niño tus padres no te toman en cuenta, o cada vez que opinas realmente te hacen menos por ser menor, por tener tal edad, ¿sabes? Tú como niño realmente piensas como que, oh, si yo digo tal y tal cosa, no va a servir de nada, porque de todas formas no lo van a tomar en cuenta, porque soy un niño, entonces ya no quiero ser niño, literalmente. Entonces, por eso siento que muchos también niños, cuando crecen, se reprimen demasiado, porque estas cosas simplemente invalidizan, invalidan exactamente el pensamiento y el sentimiento realmente. Porque aunque seas un niño y veas todo, bueno, niño o adolescente, y veas todo a veces más gigante de lo que es, a veces los problemas más grandes de los que son, eso no quita que tú te sientas de esa forma, que tú te sientas mal. Entonces, ¿por qué invalidizar? No sé cómo decirlo. Invalidar, ok, ya. Invalidar ese sentimiento que te hace sentir efectivamente un sentimiento que te produce rabia, que te puede producir un trauma, que te puede llegar a convertir en lo que en el futuro serás, o sea, un adulto, porque independientemente de todo, aunque seas un niño que no quiera crecer como tal, en algún momento va a crecer, todos en algún momento. Entonces, realmente eso afecta demasiado para mí en ese sentido, porque 100% la infancia en algún momento, aunque lleguemos a olvidar gran parte de nuestra infancia, porque a veces el cerebro bloquea recuerdos traumáticos, en algún momento esos recuerdos pueden llegar a manifestarse en tu vida adulta, y no solo eso, también inconscientemente puedes llegar a presentar conductas de tu adolescencia o de tu niñez, o tipos de amor o cosas así con los que fuiste criado. Y no sé, si creces siendo un niño bastante invalidado cuando obviamente eres niño,
No sé, yo siento que eso te cierra mucho como persona cuando eres adulto. Eso te dificulta demasiado todo. En, en el sentido de las relaciones sociales. Porque principalmente yo siento que ese es mi caso. Realmente, o sea, cuando tú como padre no alientas a tu hijo a expresar sus emociones, eh, enseñarlo, o bueno, no tanto enseñarlo, sino que, a demostrarle cierto patrón de confianza, como para que ellos mismos decidan expresarse contigo como padre. Cuando tú no logras tener esa conexión o no logras crear ese vínculo de confianza, eso cuando tú llegas a ser adulto dificulta mucho. Bueno, hace más difícil a tu adulto actual comunicarse como yo, literalmente. Entonces sí, eso de la eso de que los niños no son tomados en serio realmente pasa más de lo que la gente cree. O bueno, está más normalizado de lo que la gente se toma en cuenta realmente. Y sí, ok, siguiendo con el tema, uno como adulto, o bueno, uno como sociedad, realmente considero que tenemos demasiado idealizado eso de la adultez y de las cosas que uno puede llegar a hacer cuando es adulto y los privilegios y todo eso. Y de cómo uno debe de ser cuando es adulto. O sea, cosas que debes dejar de hacer simplemente porque llegas a cierta edad y todo eso. Que realmente es como yo digo que no todos los adultos son maduros y no todos los adolescentes o niños son inmaduros. Entonces, yo siento que eso es algo que uno no toma tanto en cuenta cuando es joven, cuando es niño o adolescente, que es el que no siempre ser adulto es bueno. O el querer vivir etapas más adelante de las tuyas, o sea, querer ser como un adulto cuando eres un niño. Eh, en el sentido de, tú sabes, querer vivir cosas de adulto siendo niño y así. Uno esas cosas como que no las toma en cuenta cuando es un niño, literalmente. O sea, las cosas de que eso no te va a hacer ni más o menos maduro, o eso no te va a hacer mejor, o eso no te va a hacer más feliz, literalmente, porque realmente cuando uno llega a realmente ser adulto, se da cuenta de que no es así. O sea, de que no te hace feliz. De que la vida adulta que tuviste, que los mismos adultos te pintaron a ti, que que la misma sociedad te pintó a ti, no es nada parecida a lo que tú pensaste que sería, ni a lo que realmente es. Porque obviamente en todas las etapas hay cosas buenas y cosas malas. Tal vez cuando uno es, o bueno, cuando uno ya es adulto, se podría decir, cuando uno ve en el pasado a cuando éramos niños y así, uno piensa que, no, que yo vivía sin preocupaciones, que todo era más fácil y sencillo. Y así, pero tal vez para nuestro niño interior o nuestro niño en ese momento, eh, tal vez no era tan fácil, ¿entienden? Obviamente uno vivía más fácilmente, supongo, obviamente porque éramos niños, nuestra obligación era ser niños, aunque no para todos haya sido así, por eso lo digo. Entonces, porque obviamente cuando uno es niño,
pueden pasar muchas cosas. O sea, hay niños que experimentan cosas que no debieron experimentar y por eso tal vez no llegaron a vivir su infancia como debió ser y esas cosas. Pero sí, uno cuando es más viejo ve todo de color rosa porque genuinamente es tu pasado y genuinamente uno piensa que ya porque es niño, eso de las emociones y de los pensamientos que uno invalida. No sé por qué digo primero invalidiza y después digo bien invalida, pero bueno, la vaina es que me salió lo dominicano del corazón. Ok, la cosa es que eso de los sentimientos y el ser niño, o sea, uno mismo como adulto, aunque sabe que cuando uno fue niño, uno se sintió mal en algún momento, ¿entienden? Pero aún así uno sigue como que pensando, no, porque ese es niño, no tiene preocupaciones, no siente dolor, ¿sabes? No le puede pasar nada. Y realmente no es así, porque yo misma todavía me acuerdo de muchas cosas. Bueno, no de muchas, pero sí de algunas cosas malas que me pasaron en mi infancia y que obviamente me marcaron a como soy ahora. Y que yo pienso que también de un pronto a otro, en algún momento de mi preadolescencia, de mi adolescencia, cuando empecé a recordar estas cosas, me hicieron cambiar abruptamente, o sea, me hicieron madurar más rápido de lo que yo debía, o así siento yo, porque fueron recuerdos que me llegaron de un momento a otro en mi adolescencia, porque también yo siento como que uno como que cuando va creciendo hay etapas de su vida que uno no recuerda absolutamente nada, o sea, mayormente de la niñez. Uno no se acuerda de casi nada. O bueno, tal vez el cerebro también hace su función ahí y nos borra algunos eventos traumáticos. Entonces, yo siento que cuando uno va entrando más a adolescencia y a preadolescencia y así, va teniendo como que más conciencia del pasado, o bueno, no tanto del pasado, sino del presente, de lo que estás viviendo. Y tal vez obviamente porque uno no es tan viejo, uno se acuerda más de las cosas que uno hizo cuando es adolescente. Porque yo tampoco es que yo sea tan vieja, ¿ok? Pero ya podría decirse que estoy entre mi adultez por ahí, preadolescencia, ¿no? Bueno, preadolescencia no, obviamente, pero adultez y adulto joven, no sé, tengo 20 años, ya, eso es. Entonces, sí. Sí, o sea, uno piensa eso. Me bugué totalmente. Sí, uno llega a tener más conciencia. Supongo que por eso, porque son eventos que no pasaron hace tanto y ya como que uno tiene más conciencia en ese sentido. Obviamente, como yo he dicho ya, los niños también tienen conciencia, pero no sé, es raro. Es raro en el sentido de que, no sé, supongo que debe ser más. Debe ser porque uno cuando es adolescente, uno siente a veces las cosas más grandes de lo que son y cuando es niño también. Pero no sé, tal vez es que le ponemos más drama. El drama adolescente, aunque yo no siento que. Yo siento que precisamente eso no es drama, o sea, lo que yo decía hace un momento, que son nuestros problemas y está bien, o sea, está bien sentirnos de una forma, más cuando recién estamos empezando a vivir y a descubrir nuevos sentimientos y nuevas emociones. Entonces es más como
algo lógico para mí, en ese sentido de que yo pienso que por lógica deberíamos sentirnos de tal y tal forma, porque es algo nuevo, porque muchas de las cosas que empezamos a vivir son cosas nuevas y mayormente no hay mucho, o sea, es lógico que nos expresemos de una manera fuerte o sintamos de una manera más fuerte de lo normal, porque ya cuando uno tiene la experiencia es como que, sabes, todo se vuelve más tranquilo en cierto punto, o sea, no ves las cosas iguales a como solías verlas al inicio. Es como en las relaciones, que uno en sus primeras relaciones se experimentan todo tipo de cosas. Tú experimentas como persona todo tipo de cosas porque obviamente es tu primera relación y tienes que aprender de ella y en algún momento va a terminar o capaz no, porque hay personas que se quedan con su primer amor y así y aprenden y todo eso. Pero generalmente cuando no te quedas, o bueno, cuando esa relación termina, generalmente uno aprende, o bueno, no es totalmente igual a como fue en su primera relación, cuando llega a tener otra relación, porque obviamente uno va sintiendo y va experimentando y va haciendo lo mejor que uno pueda hasta que aprende que tal vez eso que hizo no fue lo mejor, pero al menos aprendió, o sea, al menos sabes, tuviste la experiencia correcta o tal vez no tan correcta porque no duró, pero puedes usar eso a tu favor para tu siguiente relación y eso te puede hacer crecer y madurar como persona y todo eso. Igual cuando uno es adulto también, o sea, no simplemente con su primera relación puede uno llegar a aprender, también porque uno aprende también con muchas de sus relaciones o con todas sus relaciones, uno llega a aprender cosas nuevas. Entonces, no simplemente cuando eres adolescente, mejor dicho, aprendes de tu primera relación, porque uno siempre aprende, siendo adulto o siendo joven, siempre hay algo de lo que uno aprende para ser mejor. Ok, creo que ya para terminar voy a retomar la pregunta que yo hice al principio. ¿Por qué anhelamos tanto crecer? El resumen de todo lo que he dicho ya, o sea, es eso. La idealización, para mí es eso, ¿ok? La idealización de la adultez. El cómo los niños no son tomados en serio y ya, realmente pienso que es eso, porque la sociedad siempre tiene algo pintado de cómo uno debe de ser como adulto o de la maravilla que es ser adulto y hacer cosas de adulto y todo eso que uno ve como wow y todo eso, cuando realmente no es malo ni bueno, igual que la niñez, igual que la adolescencia. Por eso es que hay que vivir sus etapas como realmente son, por eso mismo. Porque cuando uno es adulto uno llega a darse cuenta de que no las vivió y que realmente quiere volver al pasado pero no puede. Nadie puede, entonces eso mayormente cuando eres adulto te empieza a frustrar. O bueno, no tanto frustrar, pero te da nostalgia pensar en eso. Pensar que tal vez si hubieses vivido tu infancia o tu adolescencia como debiste, pudiste haber llegado a ser un mejor ser humano o un mejor adulto capaz. Y capaz te hubieses ahorrado muchos traumas por querer ser un adulto a temprana edad, lo cual puedo llegar a confirmar.
Pero bueno, para este episodio, bueno, no tanto para este episodio, sino para lo que viene de los demás episodios, estoy pensando agregar al final de cada episodio como un poema mío, porque no sé, porque pintó, o sea, porque no sé, me llevó a la mente eso, aunque creo que el poema, bueno, no creo, sino que el poema que pienso leer no tiene tanta relación con el tema de hoy, pero siento que es como que bueno para acabar el episodio y ya. Y no tanto despedirme así. O bueno, no sé si me despediré como tal en este episodio, sino que solamente recitaré un poema y así, de mi autoría. No sé, porque me parece cool. Me parece cool para terminar y cerrar los episodios. Ok, ahora sí. El poema que voy a leer se llama Intensa y lo escribí hace un par de meses atrás. No hay mucho que decir al respecto realmente, o sea, fue por... La inspiración obviamente fue por cosas que me superan, obviamente cuando uno... O bueno, yo mayormente cuando escribo poemas es por situaciones específicas o cosas que me atormentan demasiado en ese momento y de eso escribo o de eso hablo. Entonces sí, se titula Intensa y dice así. Me odio tanto en este momento que no encontraría las palabras correctas para describir este odio concreto, vengativo, exhaustivo. Tal vez tengas razón y soy una intensa. Tal vez ese sea el principal problema por el cual ni siquiera logro encajar en la sociedad, encajar en una multitud o encajar en un grupo de amigos, o siquiera encajar en mi propia vida. Ser intensa solo por esperar ilusionada, recibir lo que tanto doy. ¿Por qué siempre se me olvida? ¿Es intenso estar segura de lo que puedo llegar a merecer? Siempre se me olvida la pequeña frase, no esperes nada de nadie. Por más veces que lo vive en carne propia, sigo siendo una intensa. Sigo esperando como una intensa que se me trate con respeto. Sigo esperando como una intensa que me sientas como yo te siento. Y aunque sea por un instante, pienses como yo te pienso. Ok, yo iba a acabar el episodio ahí, pero mi mejor amiga me dijo que le mandara un saludo. Así que un saludo para mi mejor amiga Ros. Esto se sintió como tan programa de radio, pero bueno. Un saludo para mi amiga Ros. Y ya, espero que les haya gustado este episodio, que lo hayan disfrutado. Yo siento que lo disfruté. Y eso, y si tienen alguna sugerencia para el próximo capítulo, me lo dejan saber. Fin. Hasta la próxima.